Bien, aquí tenemos como de costumbre al profesor José Gómez Celda, que siempre nos ilustra con sus interesantes conversaciones sobre temas de filosofía, de economía, de historia, de política. Una persona bastante preparada por toda esta temática, profesor de sindicalismo, líder sindical, se ha hecho importantes obras en ese sentido. Y hoy vamos a tocar el tema sobre el socialismo utópico. Estas figuras históricas del socialismo utópico, Tomás Moro, Robert Owen y Charles Fourier, serían parte de los temas que vamos a hablar hoy. Dígame, profesor. Bueno, anteriormente hablamos sobre las ideas políticas y tratamos los aportes que hicieron los grandes filósofos Aristóteles y Platón con la República y la política, y después hablamos sobre varias sociedades que se han tratado de instalar, como era el caso de la ciudad de Dios de San Agustín y la ciudad del Sol de Tomás Campanella. Y hablamos sobre las ideas de los fisiócratas, el mercantilismo, el capitalismo y el liberalismo. Y hoy vamos a tratar sobre el socialismo utópico. Tomás Moro, que es conocido en la historia como el canciller del rey Enrique VIII, y que siendo canciller se negó a que el rey se divorciara y apoyó la iglesia, lo que le costó la vida, es además el autor de un libro que se llama La Utopía. La utopía es una sociedad que él plantea, en la cual todos los bienes son comunes para todas las personas. Todas las viviendas tienen que ser iguales. Hay una gran protección para los niños, para los ancianos, para las mujeres, y es lo que se llama en política una ciudad modelo, una sociedad ideal. Y utopía significa no existe ese lugar. Quiere decir que es una idea en la cual muchas personas se inspiraron para ver, porque la política, una de las cosas que trata es cómo construir una nueva sociedad. Y estas ideas que fueron, este libro fue publicado en 1516, 300 años después fue retomada por un grupo de personas que dijeron que la teoría, las ideas estaban muy bien, pero querían implementarlo, llevarlo a la realidad. Y la figura más adelantada en lo que se llamó la utopía fue Robert Owens. Lo que había planteado la utopía era la armonía dentro de la sociedad, que no existieran clases, que no hubiera propiedad privada, sino propiedad común de todos. Y esto, él, que era una persona de mucho poder económico, planteó una granja, como llamamos nosotros, en la cual era un modelo que se llamaba la nueva armonía. Y en ese experimento que él hizo, Robert Owen, entonces había el trabajo común entre todos, había el respeto a los ancianos. Fue el primero que instauró el seguro social, no la ley de seguro social que lo hizo Bismarck en Alemania, sino un sistema de protección para la salud, para las pensiones, para las jubilaciones. Y Robert Owens es el modelo de aplicar la utopía. Él no se llamaba socialista utópico, eso fue un nombre que adoptó Carlos Marx después para calificar a esas personas que eran socialistas. Pues él construyó la ciudad, la nueva armonía. La nueva armonía. Él la construyó una granja, modelo, con todas las casas iguales, con todas las mismas condiciones, como había dicho Tomás Moro. ¿Y qué tal funcionó? Eso funcionó bastante bien. Eran viviendas sociales, habían escuelas, había seguro social, había el salario, fábricas, era justo, y habían horarios razonables. Y había fábrica y todo. Había fábrica para trabajar todos juntos, porque la utopía plantea que todos deben trabajar en armonía, y después de trabajar todo, porque es para el bien de toda la sociedad, entonces se debían dedicar a la lectura y a las artes. Pero Robert Owens no solamente se limitó a eso, sino fue la persona que instruyó a los niños, que hizo las primeras escuelas de párvulos o de niños, pero además creó lo que se llamó el Banco de Valores, un banco que ahora, el año pasado hubo un hindú que ganó un premio Nobel
por ese trabajo, en la cual se reconocía si, por ejemplo, un carpintero hacía una obra maestra, entonces iba al banco y el banco le daba el valor de su trabajo. No en dinero, no era un banco para negociar dinero, sino para negociar el valor del trabajo. Este señor Robert Owens, era inglés, fue, digamos, el individuo que más aplicó lo que se llama la utopía. Pero además de eso, después de hacer los experimentos con las viviendas, con las granjas, con el banco de eso, es el creador del sindicalismo. Y fue el que creó el primer sindicato. Pero sería esto el precursor de las ideas marxistas, porque no, es un poco... utópicas. Utópicas quiere decir, ese es el sentido, al contrario. Y tenía ejército también. Al contrario, Carlos Marx acusó a esas personas y decían que eso de ellos era un socialismo romántico, utópico, y que lo que él planteaba era un socialismo científico. Entonces, y que ellos no estaban basados en ninguna Pero ciencia la idea de comunidad general. de bienes, y eso es similar a lo que plantea Carlos Marx. Bueno, era lo que había planteado la utopía. O sea, una sociedad... Él toma los principios de la utopía y le da otro carácter. Otro carácter, pero ya él lo llama científico. En el próximo programa vamos a tratar sobre Carlos Marx y el marxismo. Pero, profesor, entonces si no había clases en esa sociedad utópica, entonces no había ejército ni policía. No llamaban a la guerra ni mandaban a nadie a la guerra. Quiere decir, la utopía es la sociedad perfecta que se ha escrito de cómo se puede vivir en armonía. Y Robert Owens, entonces lo que se llama socialista utópico, él no se llamaba socialista utópico, sino se llamaba socialista, pero después dijeron utópico porque él lo que planteaba era la aplicación de la utopía, pero ya hecho realidad. Y este señor es, además de todo eso, el creador del sindicalismo. Entonces ahí no habían pobres tampoco. Él creía... Una sociedad que hay que rescatarla, profesor. Bueno, ahí no había ejército, no había policía, no habían pobres. No habían pobres. Pero te vamos a rescatar la sociedad, profesor. Y todo el mundo tenía derecho a la educación. Recuérdate que eso se limitó a una granja, en que él controlaba todos los factores. Es un proyecto. Vamos a comenzar aquí con la isla Cabrito, por lo menos, es eso. Bueno, después hubo un francés, Charles Fourier, que es el creador de lo que él llamó los falansterios. Y los falansterios era ir al campo, trabajar en el campo y vivir en comunidad, como decía la utopía. Entonces, hubieron socialistas utópicos que eran teóricos, como Proudhon, quiere decir que lo que hacía era escribir, como había hecho Tomás Moro. Y había muchos socialistas utópicos que lo que hacían era escribir. Por ejemplo, Proudhon escribió un libro que se llama Filosofía de la Miseria. Y después Carlos Marx escribió Miseria de la filosofía. Pero eran solamente teorías. Ahora, lo que hizo Robert Owen no era teoría, era aplicar, llevar y hacer sociedad. Y los falansterios eran, digamos, grupos que se iban al campo. Por ejemplo, había 1.600 hombres con toda su familia, entonces para trabajar en común, para vivir en la naturaleza, como nosotros llamamos ahora en el medio ambiente, para proteger la naturaleza. Y esos dos, tanto Robert Owen como Charles Fourier, son los que se llaman los socialistas utópicos. Hay otros socialistas utópicos, pero que lo que hacían eran teorías, o sea, de escribir, pero estos fueron a la práctica para hacer que una pequeña sociedad, pequeña naturalmente, porque no eran gobiernos, sino eran personas que tenían esas ideas, y así poder aplicar esto que se llama el socialismo utópico. El socialismo utópico, o los socialistas que comenzaron en esa época, estamos hablando del siglo XVII y el siglo XVIII, eran las personas que propugnaban una nueva sociedad. Y esa nueva sociedad siempre ha sido la idea de todos los políticos. O sea, todos los políticos lo que plantean es una sociedad. ¿A qué estilo? ¿En qué forma? La utopía, la base fundamental que tenía, que no se ha podido lograr, es tener una sociedad que los bienes sean comunes, en la cual no haya ni propiedad privada de una persona, ni propiedad del Estado, que son los dos modelos que se discuten en los últimos siglos sobre quién es la propiedad. Si es de una persona que puede tener derecho absoluto, o si es del Estado que puede tener derecho absoluto. Y en esto es un bien común, quiere decir de todos. Todo lo que se producía era para el bien de todos, para la protección de todos. Y las viviendas tenían que ser iguales, las ciudades tenían que tener la misma dimensión geográfica,
para que no hubieran grandes metrópolis y pueblos pobres. Quiere decir que esta utopía de Tomás Moro, que como dije anteriormente, en la historia lo conocemos como el canciller de Inglaterra, que actuó contra la posición que había tenido su rey, Enrique VIII, pero que dentro del sistema político, ideológicamente se conoce como el creador de esta nueva sociedad de la utopía. O sea, Tomás Moro fue el padre es el autor del libro, o sea, es un libro que se llama Utopía, que fue publicado en 1516 y que todavía circula y que muchos políticos sacan ideas de ahí para plantear ideas nuevas, especialmente sobre lo que se llama el bien común, quiere decir, una sociedad en la cual no es para un partido, ni para un grupo, ni para una secta, ni para una persona, sino para el bien de todos. Entonces, pero bueno, eso le pudo servir a Carlos Marx en su teoría del socialismo científico. Partió de socialismo cuando utópico. Carlos Marx comenzó, lo que existía, o sea, digamos, los revolucionarios eran los socialistas utópicos. Eso era lo que decían. Por ejemplo, Proudhon decía la herencia. Usted no puede heredar una cosa que usted nunca lo trabajó. Y era contra, y es lógico eso, contra la herencia. Entonces otros planteaban sobre la propiedad privada. No puede haber una persona que tenga propiedad y tenga personas ahí como si fueran animales, como si fuera tierra, como si fuera esto. Entonces los revolucionarios del siglo XVII-XVIII eran los que se llamaban socialistas utópicos. Entonces Carlos Marx fue el que vino a traer otras ideas, de la cual pero inspiradas en este socialismo utópico en cierta forma. Basado en el materialismo de Hegel, que era, digamos, él era hegeliano, Hegel era el teórico de la dialéctica. Entonces él aplicó lo que es el socialismo científico, que es la diferencia entre el socialismo utópico. El socialismo utópico no, eso es romántico. O sea, plantear tú y crear una sociedad, una ciudad modelo en la cual todos vivan en forma iguales, que las mujeres tenían en aquella época. Era sorprendente decirle que las mujeres tenían el mismo derecho que los hombres, o que los ancianos había que respetarlo, que los niños, que había que darle educación a todos por igual. Eso se llama todavía utópico. No hemos llegado nunca a ninguna sociedad, en ninguna parte del mundo, que haya esa sociedad modelo en la cual todos los bienes sean repartidos y distribuidos y todo el mundo trabaje no para él individualmente, ni para un patrón, ni para el Estado, sino para el bien común, que es lo que se llama en esencia la utopía. Bien, yo creo que suficiente. En el próximo programa entonces vamos a tratar sobre las ideas de Carlos Marx y cómo el socialismo científico entonces reemplazó a los utópicos, pero todavía en todas las sociedades la utopía sigue siendo un modelo de sociedad ideal. Y el leninismo, que fue posterior prácticamente el leninismo, como decía, es un método para la acción del marxismo. Ya es la aplicación del marxismo. Carlos Marx no hizo ninguna sociedad, Tomás Moro no hizo ninguna sociedad, pero Robert Owen y Fourier y después Lenin entonces sí aplicaron esas ideas. Recuerden que tenemos el curso de modelaje y desarrollo personal, en que incluye etiqueta y protocolo, pasarela, fotografía, oratoria y comerciales de televisión, maquillaje, desarrollo de la personalidad, apreciación musical, ejercicio psicofísico, cocina, nutrición, vestuario y guardarropa. Está dirigido a niñas y jóvenes de 6 a 14 años. Estamos iniciando hoy, pero pueden seguirse inscribiendo durante toda la semana, y la semana que viene vamos a tener un horario de 9 a 1 de la tarde. Para mayor información pueden llamar al 809-482-5622. 809-482-5622 y 809-207-5400. Bien, vamos a despedir este programa de hoy felicitando a la dirección de aduana y su director Miguel Coco por esa exposición histórica de lo que fue la gesta del 14 de junio de 1959 y lo que fue el movimiento revolucionario 14 de junio en el Parque Independencia. Creo que todo padre debe llevar a sus hijos, como también él, su familia, a ver esta interesante exposición, porque ahí está claramente señalado lo que fue ese proceso, esa etapa de la tiranía de Trujillo, que jamás debe volver a este país sistema como ese. Así que gracias, Miguel, por estar siempre presente en estos momentos que la patria realmente se necesita en este marco de la cultura y la historia.